ya no estaré involucrado en lazos familiares que existen solo en el papel. Con una declaración tan impactante que escapó de los labios de Grace en el discurso de la boda, la habitación se enfrió normalmente, seguido con gracias papá y mamá por criarme durante 27 años. Paul, quien fue a punto de convertirse en el marido de Grace, me quedé congelado junto a ella. Yo también retiré las lágrimas que había estado derramando hasta hace un momento y miré a Grace y luego, incapaz de contenerla risa que brotaba de lo más profundo de mi ser, estallé en una risa inapropiada. Todos los invitados volvieron sus ojos hacia mí. Pararme al final, esa línea es más adecuada para mí. ¿No crees que no me molestan las escaleras de invitados? Le lancé a Grace una sonrisa desafiante. ¿Qué quieres decir? Cuando Grace respondió con burla. Finalmente me levanté. Mi nombre es Estella. Tengo 60. Cambié de trabajo cada pocos años para avanzar en mi carrera. Después de obtener un trabajo en una empresa de consultoría, busqué nuevos desafíos en varias empresas en lugar de quedarme en una sola. Gracias a mi naturaleza voluble, mis jefes reconocieron rápidamente mis esfuerzos, lo que me llevó a ascensos y salarios sustanciales en cada empresa. Por lo tanto, en la empresa extranjera de bienes de consumo en la que trabajo actualmente, he logrado un buen progreso alcanzando el máximo desempeño en ventas 3 años después de unirme. Ninguna mujer ha trabajado por mucho tiempo y en varios roles de mi edad, por lo que promocionarme pareció mejorar la reputación de la compañía como una empresa que promueve el avance profesional de las mujeres. Ahora estoy felizmente sirviendo como el gerente del departamento de ventas. Tengo una vida muy bendecida en el trabajo. Mi vida enfocada en mi carrera dio un giro hacia la familia hace 15 años mientras trabajaba en una firma de valores. Ahí fue donde conocí a Kevin, mi esposo, que es 2 años menor que Kevin. Había estado trabajando en contabilidad departamento de una firma de valores desde que se graduó de la escuela secundaria. Su naturaleza amable no era adecuada para las ventas, pero su precisión lo hacía perfecto para la contabilidad. Tuve la oportunidad de visitar el departamento de contabilidad de vez en cuando y Kevin se acercó a mí aunque sentí que yo también lo era. Viejo para el romance, Kevin estaba muy atraído por su sinceridad. Finalmente me enamoré de él e inicié nuestra relación. Kevin se sorprendió y luego se sonrojó. Gracias. Siento lo mismo. Nuestro intercambio sincero, aunque el hecho de que ambos tuviéramos 40 años, nos hizo reír. Nuestra relación floreció y Kevin me propuso matrimonio al cabo de 1 año. Sin embargo, en realidad tengo una hija, reveló a pesar de mi sorpresa. Expresé mi deseo de casarme con él si él y su hija estaban de acuerdo. Kevin lo pensó y luego decidió presentarme a su hija Grace. Cuando conocí a Grace por primera vez, ella era una estudiante de primaria de 12 años. Un placer conocerte. Soy Estella. Saludé a Grace con una sonrisa tratando de ser lo menos amenazante posible. Grace me devolvió el saludo con una sonrisa. Hola, su respuesta me puso. Tranquila, mira, Grace, ahora tienes mamá, sí. Grace asintió de acuerdo con las palabras de Kevin y felizmente regresó a su habitación. Me pregunto si no estaba asustada. No, parece estar bien. Me alivia. Yo también me alivia. Grace está tan. El lindo Kevin parecía complacido cuando elogié a Grace. Me enteré de que se había separado de su esposa hace 5 años. Parecía que recibir elogios por Grace, a quien había estado criando solo, lo hizo sentir bien, lo cual entendí después de que Grace me aceptó. Nos casamos un mes después de nuestro matrimonio. Me instalé en una rutina en la que yo trabajaba hasta tarde y Kevin salía a tiempo y se ocupaba de los asuntos internos. Grace entraría en la escuela secundaria el próximo año y podía quedarse sola en casa por periodos cortos. Lavar la ropa y cocinar sin quejarme. Hice mi parte en la casa limpiando los platos dentro de mi capacidad. La gente a nuestro alrededor diría lo afortunado que eres de tener un esposo que ayuda a que nuestro matrimonio haya tenido un buen comienzo. Grace era un poco tímida conmigo al principio, pero eso se desvaneció rápidamente y nos volvimos lo suficientemente cercanos como para salir juntos. Ella me escribió cartas en mi cumpleaños e incluso compartió historias sobre chicos que le gustaban. Tal vez anhelaba la compañía femenina y las conversaciones que nunca tuvo al ser criada por un padre soltero.
Lo mejor que puedo ser la madre de Grace. Sin embargo, nuestra cercana hija madre, Bon, comenzó a desmoronarse un tiempo después de que Grace ingresó a la escuela secundaria. Ella hizo IT en su fase rebelde, sus amigos eran todos traviesos, se maquillaban y salían tarde por la noche, haciendo su manera de divertirse más extravagante. Grace mezclándose con estas chicas pasaban sus días divirtiéndose, lo que naturalmente llevó a que sus calificaciones bajaran en los exámenes periódicos. Grace, ¿no crees que estás saliendo demasiado últimamente? Si sigues así, es posible que ni siquiera llegues a la escuela secundaria. Siendo cortés tenía que ser amable contigo o papá se arrepentiría. Todas las sonrisas que Grace me había mostrado eran falsas. Darme cuenta de esto me llenó de frustración e impotencia. Grace continuó quejándose. Pensé en mencionar esto antes pero no. Es mala tu comida, para comer la comida de papá no mezcles tu ropa con la mía. Somos extraños después de todo. Sobre todo lo que hice. Sus críticas siempre fueron entregadas en ausencia de Kevin revelando la naturaleza maliciosa de Grace. Consideré discutirlo con Kevin pero sabiendo que él se preocupaba profundamente tanto por su hija como por yo sabía que lo entristecería. No quería molestarlo ni aumentar sus preocupaciones, así que nunca se lo mencioné. El acoso de Grace escaló desde ataques verbales hasta acciones como sacar documentos importantes de mi bolso antes del trabajo o terminar un pastel. Kevin había guardado para mí su capacidad para encantar a todos, lo que significó que Kevin nunca se dio cuenta de que ella me atormentaba, lo que me hacía temer incluso al ver a Grace. Los ataques de Grace, que solo empeoraron con los años, continuaron durante 15 años, ella todavía actuó dulcemente frente a papá a medida que crecía hasta la edad adulta. Sus travesuras se volvieron más problemáticas, como retirar dinero de nuestra cuenta conjunta o robar mis preciosas joyas cuando estaba a punto de llegar a mi punto de ruptura. Me voy a casar, la boda es el próximo mes. Grace lo anunció tan repentinamente a los 27 años. Grace tenía una edad razonable para matrimonio, pero lo abrupto de una boda el próximo mes me dejó luchando por mantener el ritmo. ¿Qué pasa con el momento repentino? Lo es todo en asuntos como este, para que sepas que me casaré incluso si te opones. En mi opinión, Grace no parecía interesada y se retiró rápidamente a su habitación después. Simplemente informándome de su matrimonio esa noche. Compartí la noticia del próximo matrimonio de Grace con Kevin. ¿De qué se trata todo esto? No he escuchado nada. Trae a Grace aquí en este momento. Kevin exigió en un tono inusualmente severo, así que llamé a Grace. Si estás recibiendo. Casado, preséntanos a tu prometido, hablaremos sobre la boda después de eso, ante la demanda razonable de papá. Sí, Grace respondió dócilmente una semana después, como lo prometió. Grace trajo a su prometido. Un placer conocerte. Mi nombre es Paul. Me disculpo por la presentación tardía. Paul hizo una reverencia. Respetuosamente para Kevin y para mí parecía ser un servidor público por lo que escuchamos, su apariencia sincera y su forma de hablar nos sorprendieron gratamente considerando que nos habíamos preparado para alguien completamente diferente después de conversar un rato con nosotros cuatro. Paul hizo comentarios que pusieron Grace en una luz favorable frente a nosotros, revelando su naturaleza seria. Veo que es un buen tipo. Está bien casarse con él. Grace inclinándose hacia adelante estaba mirando ansiosamente a Kevin, no a mí presionándolo para que respondiera. Sí. Paul parece un buen tipo. Nada en contra, pero, ¿qué hay de ti, Estella? Estoy totalmente a favor, aunque me sorprendió el repentino anuncio de Grace. En realidad me alegré porque pensé que si Grace se casaba significaría que se mudaría de esta casa. Sí, entonces la boda está programada para el próximo mes como estaba planeado. Seguro, Grace salió de la casa con Paul, ambos radiantes de alegría. Me pregunto si planean quedarse en algún lugar esta noche. Paul y Grace parecen tener personalidades y capacidades para la vida bastante diferentes, pero me pregunto qué pasará después de que se casen de todos modos. Alejarme de Grace fue lo más feliz para mí desde que Grace nos presentó a Paul. Ella ha estado fuera de casa con más frecuencia. Pensé que estaba ocupada preparándose para la boda con Paul, pero un día me encontré con Paul en el autobús que iba a casa desde el trabajo.
He estado trabajando horas extras durante unas 3 horas como de costumbre, pero el autobús estaba lleno. ¿Cuánto tiempo ha pasado últimamente? Así durante aproximadamente un mes escuchando las palabras de Paul, de repente sentí curiosidad. Ha pasado aproximadamente un mes desde que Grace comenzó a estar fuera de casa, pero Paul ha estado teniendo días ocupados todos los días. Entonces, ¿qué ha estado haciendo Grace exactamente y dónde reprimí mi deseo para preguntarle a Paul y se fue a casa? Grace no volvió a casa este día. Algo olía mal. Ha pasado un mes desde que comencé a sospechar algo sobre Grace. Finalmente llegó el día de la boda de Grace y Paul. Tanto Kevin como yo no pudimos evitar reflexionar sobre todo hasta este punto, ya que era la boda única en la vida de nuestras hijas. Kevin se emocionó hasta las lágrimas caminando por el pasillo con Grace en su vestido, pensando en Grace dejando mis manos. Yo también lloré, pero por una razón diferente. Sin embargo, para quienes estaban alrededor debió haber parecido como una madre llorando profundamente por la boda de su hija. La boda y la recepción fueron un gran éxito y llegó el momento más destacado de la velada. La carta de la novia a sus padres. Mientras Paul ponía su mano en la espalda de Grace, ella comenzó a leer la carta. Kevin y yo, por supuesto, estábamos llorando de nuevo. Me gustaría aprovechar este momento para decirle algo a mamá. Ya no estaré involucrado en lazos familiares que existen solo en el papel. Con tal declaración impactante escapó de los labios de Grace en el discurso de la boda. La habitación se enfrió. Normalmente continuaría con papá. Mamá, gracias por criarme. Durante 27 años Paul estaba congelado al lado de Grace. Yo también me retracté de las lágrimas que había derramado hasta entonces y miré a Grace incapaz para reprimir la risa que subía desde la boca de mi estómago. Estallé en una risa inapropiada. Todos los invitados se giraron para mirarme desde atrás. Esa es mi línea. ¿Sabes? Ignorando las miradas de los invitados. Le di a Grace una sonrisa desafiante. ¿Qué quieres decir? Grace respondió burlonamente. Así que finalmente me levanté mientras caminaba desde el asiento trasero. Podía escuchar a los invitados susurrar sobre lo que estaba sucediendo. El personal de la boda parecía nervioso por el rabillo de mi visión, pero continué sin importar que tal vez no lo sepas, pero fui yo quien pagó tu teléfono móvil y las facturas del seguro. No, papá, y cuando escuché que te ibas a casar, pensé que ya no necesitaba pagarlas, así que las cambié para deducirlas de tu cuenta. ¿De qué estás hablando? Grace me miró con las comisuras de los ojos. Levantó los ojos. Hice exactamente lo que acababa de explicar al escuchar que Grace se iba a casar. Pensé que mi papel había terminado, así que había hecho arreglos para que los diversos gastos que había estado pagando en nombre de Grace fueran atendidos sin mi intervención. Grace probablemente asume que papá es el principal sostén financiero del hogar. Sin embargo, la realidad es diferente. Gano más que Kevin, así que soy yo quien paga la hipoteca de la casa, el préstamo del automóvil, todo. Es tal como dije, has estado jugando a ser la buena hija frente a mí, papá, mientras hablaba mal de mí a mis espaldas, así que cuando escuché que te ibas a casar me sentí realmente feliz de que finalmente pude cortar los lazos contigo tal como dijiste. No quiero tener nada que ver con un extraño que solo está relacionado por el registro. Los murmullos de los invitados que susurraban entre ellos llegaron a mis oídos. La cara de Grace se puso roja de ira y vergüenza. Paul, por otro lado, se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Eso es mentira. No hay pruebas de que alguna vez haya hablado mal de ti. Bruja horrible. Grace exclamó y luego cerró la boca. Se cerró como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Una persona decente no usaría esas palabras contra sus padres si los sorprendieran en el acto. Grace me miró con lágrimas en los ojos al ver a Grace así. Paul comenzó a temblar. ¿Qué estás diciendo? A tus propios padres pensé que no eras una chica agradable, educada y alegre, pero no tenía idea de que eras tan retorcida. Esto es un fraude matrimonial. Estoy cancelando la boda ahora mismo. Escuchando la declaración furiosa de Paul, Grace parecía sorprendida, nunca debió haber imaginado la suya. Las palabras provocarían la cancelación de su compromiso.
Y estás diciendo que no te casarás, eso es irresponsable. La palabra embarazada provocó murmullos a nuestro alrededor, pero lo esperaba. Paul sin embargo no mostró signos de estar nervioso por el anuncio de Grace. Grace por otro lado estaba confundida por las reacciones inesperadas de mi parte. Y Paul, ¿cuál es el problema? Está demasiado sorprendido para responder por el bien del niño. Parecía que pensó que mencionar el embarazo haría que Paul no pudiera rechazar el matrimonio. Pero Paul con una cara sombría dijo en una voz baja: ¿es ese niño mío? Lo que la expresión de Paul se oscureció. Escuché las palabras de Paul conteniendo la respiración. Siempre tomé precauciones cuando teníamos intimidad, lo sabes bien, y aún así afirmas audazmente estar embarazada. ¿Ese niño es realmente mío que eres ahora? ¿Era de Grace? Me puse a temblar. Aproveché el momento para hablar. No, no es así. He oído que Paul ha estado ocupado el mes pasado, pero tú, Grace, a menudo llegabas tarde a casa o te ausentabas todo el día a pesar de que solo trabajas a tiempo parcial. No hay horas extras en tu trabajo. Entonces, ¿dónde y con quién estabas deambulando? Me acerqué más a Grace, su expresión se torció aún más. Eso fue con amigos. Tengo amigos, ¿sabes? La respuesta desesperada de Grace me hizo incapaz de dejar de reír. Amigos, es extraño que los amigos estén cogidos del brazo entrando a un hotel. ¿No crees que puse la pantalla de mi teléfono móvil frente a los ojos de Grace? De hecho, desde que comencé a sospechar de Grace, había iniciado una investigación sobre su infidelidad. No podía soportar la idea de que Paul fuera engañado. Invertí el dinero que gané en contratar un detective y pronto salió a la luz evidencia como esta. ¿Qué es esto? Sacar esto a colación es simplemente bajo. No eres madre. Nunca he oído hablar de una madre que difamase a su propia hija. Grace gritó a través del micrófono haciendo que todos se taparan los oídos. A pesar de no había lugar para excusas, Grace todavía se negaba a admitir su culpa, lo que la hacía parecer aún más lamentable. He estado escuchando la conversación, pero, ¿qué está pasando? Aquí la voz de Kevin baja y aparentemente viniendo de las profundidades de la tierra hizo temblar a Grace. Era la primera vez que veía al siempre gentil Kevin expresar enojo así. Papá. Esto es un malentendido, no te he sido infiel. ¿Cómo puedes mentir tanto? Tranquilamente estás a punto de casarte y tienes un hijo con otro hombre que no es Paul. Deja de bromear. Grace se estremeció ante la voz severa de Kevin. No es solo eso, ¿cómo puedes hablarle así a mamá después de que ella te ha cuidado durante 15 años? Veo que has estado usando un lenguaje tan grosero hacia mamá a mis espaldas todo este tiempo. Mamá te ha amado como a su propia hija a pesar de que no eres pariente consanguíneo. Ella es más competente en el trabajo que yo y gana más dinero. Ella ha sido la indicada pagando principalmente por tu educación y aún así le pagas su amabilidad con ingratitud. Hija, no, a partir de hoy no eres mi hija no haría algo tan cobarde. A partir de hoy vamos a cortar los lazos. De todos modos, disculpas con mamá, Paul y todos los reunidos aquí. Lo siento. Grace se disculpó profusamente y luego abandonó el lugar. En su vestido de novia había un hombre entre los invitados. Salir apresuradamente del lugar después de que Grace, probablemente su pareja de aventuras, invitando a su pareja aérea a su propia boda fue una locura. Fui dolorosamente consciente de lo trastornada que estaba Grace. Paul. Lo siento mucho, por favor permítanme disculparme. Kevin y yo íbamos disculpándonos con los invitados y la boda sin precedentes tuvo un final abrupto después de que Grace se fue de la casa, o más bien Kevin le dijo a Grace que no regresara. Grace suplicó persistentemente: lo siento, he reflexionado sobre mis acciones, por favor déjame quedarme aquí. Pero Kevin no perdonó a Grace, probablemente considerando los 15 años de desprecio que me había dirigido. Ser un hombre sin capacidad para vivir, solo trabajando a tiempo parcial 2 veces por semana y holgazaneando. Grace probablemente pensó que su matrimonio con este hombre se opondría. Tal vez planeaba casarse con el serio Paul para satisfacernos y luego encontrar una razón para volver a casarse con ella. Compañera de aventuras, aunque se desconocen sus verdaderas intenciones, ni Kevin ni yo pudimos aceptar a Grace después de que ella lastimó a Paul y actuó de manera egoísta. Aunque Grace tenía un trabajo, era a tiempo parcial, por lo que debe estar viviendo en sus límites financieros, debe estar luchando para pagar incluso su propia vida. Facturas de teléfono móvil y seguros que solía cubrir. Las dificultades que enfrenta ahora son una consecuencia de la buena vida que alguna vez tuvo. Grace puede tener muchos deseos, pero probablemente ninguno se esté cumpliendo.
Pero este es el resultado de sus propias acciones. Creo que debería aprender a hacerlo. Mientras tanto, las dificultades de vivir a través de la lucha, Kevin y yo hemos estado disfrutando de días tranquilos juntos. Kevin me eligió como esposa en lugar de su hija biológica. Kevin dice, por supuesto, realmente te respeto, Estella, sigamos apoyándonos mutuamente. Estoy realmente feliz y Kevin, que se ocupa diligentemente de las tareas domésticas, es un marido maravilloso. No siento nada más que gratitud por nuestra felicidad. De hecho, hemos seguido en contacto con Paul. Paul alguna vez estuvo deprimido por la traición de Grace. Parece feliz con una nueva novia recientemente, aunque ya no deberíamos tener ninguna relación con Paul. Gustarnos y de vez en cuando nos invita a comer como una familia.